Hola de nuevo a todas y todos. Seguimos con el apartado 3 del tema 3, dedicado a los cálculos de entropía del sistema. Bien, vamos a hacer muy poquitos, pero vamos a hacer algunos procesos muy típicos, como son, por ejemplo, los cambios de fase. Los cambios de fase de sólido, líquido, gas o al revés ocurren a presión y temperatura constante. Entonces, ya dijimos al principio, cuando la hemos definido, que podemos considerar la entropía como el cociente entre el calor y la temperatura. Bueno, pues la variación de entropía del sistema en un cambio de fase, estos subíndices se refieren a lo que estamos haciendo, es igual al cociente entre, en vez de calor, puesto que es a presión constante, la variación de entalpía de ese proceso de cambio de fase, partido por la temperatura a la que ocurre el cambio de fase. Muy bien, y esto es positivo cuando vamos en el sentido sólido a líquido a gas. Por ejemplo, en la vaporización, cuando un líquido pasa a gas, ¿qué ocurre? Para que esto ocurra, ¿cómo debe ser la entalpía? Bueno, pues los procesos, ya lo he dicho también al principio, para que un líquido pase a gas necesita coger calor de los alrededores, por lo tanto es un proceso endotérmico. La entalpía de vaporización es positiva y la temperatura de ebullición positiva. Bueno, las temperaturas en química siempre van a ser positivas porque siempre se van a poner en grados Kelvin. Por lo tanto, temperatura de ebullición positiva. Bien, ¿qué ocurre entonces con el cociente? Pues queda positivo. ¿Y qué deducimos de esto? Que el cambio de entropía de una vaporización es positivo. Y si el cambio de entropía de una vaporización es positivo y es la diferencia entre el estado final y el inicial, pues la entropía del gas menos la entropía del líquido debe dar positivo. Conclusión, la entropía de una sustancia gaseosa siempre es mayor que la del líquido. Esto os lo he dicho en el apartado anterior, pero era como un dogma de fe, no lo teníamos que creer. Ahora está demostrado. Bien, ¿cómo sería la variación de entropía del cambio contrario, la condensación, de un gas que se condensa a líquido? Pues como la entropía es una función de estado, simplemente será la misma pero cambiada de signo. ¿Por qué? Pues porque la reacción al contrario sería exotérmica, la entalpía negativa arriba, la temperatura siempre es positiva, luego el cociente negativo. Pero lo que nos demuestra es que es una función de estado, que al producirse en el sentido contrario cambia el signo. ¿Y qué ocurre en una reacción química? ¿Cómo se hace el cálculo? Que esto es lo que a nosotros más nos interesa del tema. Bueno, pues esto lo vamos a ver en el apartado siguiente, en el apartado 4, que lo vamos a explicar a continuación. Para llegar a encontrar la entropía de una reacción química, nos hace falta antes tener tabuladas o medidas las entropías absolutas. Y para eso es necesario enunciar la tercera ley o el tercer principio de la termodinámica. Tampoco lo vamos a demostrar, simplemente lo vamos a enunciar, y el tercer principio dice lo siguiente. La entropía de un cristal puro y perfecto de cualquier sustancia. Es decir, da igual la sustancia química que sea, elemento o compuesto. A 0 Kelvin, es decir, si la tuviéramos en el cero absoluto, estaría tan ordenada que su desorden sería cero, por lo tanto su entropía sería cero. Esto es algo que todavía no se ha alcanzado, es un límite de la ciencia, pero está la cosa muy cercana a alcanzarse. El 0 Kelvin todavía no se ha podido alcanzar. Bien, ¿esta ley qué es lo que nos proporciona? Bueno, nos proporciona un origen, de manera que ya sabemos que a 0 Kelvin, entropía cero. Cuando la temperatura aumente, por encima de 0 Kelvin, la entropía va a aumentar, que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no va a haber nunca entropías absolutas negativas. Lo que hay son variaciones de entropía negativas, pero entropías de cualquier sustancia siempre será o cero en el 0 Kelvin o mayor que cero a cualquier otra temperatura. Todas las tablas de las sustancias tienen entropías positivas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se ha hecho es tabular, poner en tablas las entropías molares estándar. Y con ellas podemos calcular la entropía de una reacción en su estado estándar. ¿Cómo? Pues mirar, con una expresión muy parecida a la del tema anterior cuando hicimos la entalpía. Aquí vemos que la variación de entropía de una reacción en estado estándar se haría como la suma de las entropías molares de los productos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos menos todo lo mismo relacionado con los reactivos.